Buenas tardes con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, y en esta ocasión vamos a exponer el tema de propiedades biológicas del suelo, del curso de manejo y conservación de suelos, encargado por el ingeniero Teodoro Guarbachipani. Bien, las propiedades biológicas del suelo son muy importantes, están asociadas a la presencia de materia orgánica y a formas de vida animal, como es la microfauna del suelo, tales como son los hongos, bacterias, nematodos, insectos y lombrices. Estos en conjunto mejoran las condiciones del suelo, acelerando la descomposición y la mineralización de la materia orgánica. La cantidad de materia orgánica está relacionada con la actividad microbiana. De este modo se mantiene la fertilidad biológica. Función del suelo. Son una parte fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Funciona como filtro y amortiguador al retener sustancias. Protege las aguas subterráneas y superficiales contra la penetración de agentes nocivos y transforma compuestos orgánicos descomponiéndose o modificando su estructura, consiguiendo la mineralización. Además proporciona materias primas renovables y no renovables de utilidad para el ser humano. El suelo. El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, que está conformada por minerales y partículas orgánicas, producida por la acción combinada del viento y del agua, como también de procesos de desintegración orgánica. Los suelos no son iguales, dependen del lugar por razones climáticos y ambientales. En nuestro planeta es muy importante ya que de él depende la actividad agropecuaria. El suelo está formado por varios componentes tales como rocas, arcilla, humus, minerales y otros elementos de diferentes proporciones. Características del suelo. El suelo presenta partículas de diferentes tamaños, por ejemplo las partículas orgánicas o las partículas de materia viva y animal. El suelo presenta la capacidad de retención de agua, lo cual depende de la relación entre estas partículas. El suelo presenta propiedades físico-químicas que dependen de la cantidad de agua presente en el suelo. En el suelo hay cantidad de minerales, por ejemplo el nitrógeno y el fósforo. Estos en particular ayudan a que la planta crezca adecuadamente y también le proporcionan nutrientes. Por otro lado, sabemos que los suelos se degradan, lo cual se da por actividad antropogénica. Existen varios criterios para clasificarlos, por ejemplo, el tipo de horizonte, el tipo de perfil o los organismos que estén presentes. En el suelo podemos evidenciar variación en su composición y en su estructura, lo cual se da porque el suelo siempre está en evolución. Sabemos que el suelo es un ecosistema y por ende la biodiversidad lo habita, lo cual hace presente que en el suelo hayan mesoorganismos, microorganismos y macroorganismos. Propiedades biológicas del suelo. La biología del suelo básicamente estudia los organismos presentes que actúen de alguna u otra forma, y esto ocasiona la variación o alteración en su estructura, en su composición y también en su funcionamiento. Por otro lado, la actividad biológica que se da en el suelo depende o es resultante de la actividad fisiológica de los organismos presentes, que a la vez hacen que haya un ambiente adecuado para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por otro lado, existe variedad y diversidad biológica de organismos en el suelo. Por ejemplo, están los virus, las bacterias, los hongos, los ácaros, las hormigas y entre otros. Y estos afectan directamente a las propiedades del suelo. Las propiedades biológicas están estrechamente relacionadas con la cantidad de materia orgánica presente en el suelo. En los seres vivos, respecto a su peso total, materia orgánica es un 95 a 99%. Y si comparamos con el porcentaje de materia orgánica del suelo, es muy escasa, ya que en el suelo solo hay 2% y en ocasiones suele descender dependiendo del tipo de componente que tenga el suelo. Cuando hablamos de materia orgánica nos referimos a la que está vinculada con la vida, la que conforma los seres vivos
así como la mayoría de sus sustancias y materiales de desecho. En términos geológicos, la materia orgánica constituye la capa más superficial del suelo, compuesta por restos en descomposición como de seres vivos, plantas, animales y residuos que brindan diversos nutrientes a los organismos productores como la vegetación. Los suelos más fértiles son aquellos con mayor presencia de materia orgánica. Ahora hablaremos sobre la composición de la materia orgánica. La materia orgánica está compuesta principalmente de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, aunque puede contener otros macro y micronutrientes esenciales para las plantas. Por otro lado, está la materia orgánica lábil, o fresca, que se halla formada por los restos de animales, plantas y microorganismos que no forman parte integral del suelo. La materia orgánica lábil son sustancias de compuestos orgánicos de naturaleza individual, sustancias originadas por síntesis microbiana como vitaminas, fitorreguladores, antibióticos y otros compuestos procedentes de la descomposición de restos vegetales, animales y biomasa. Ahora, la influencia de la materia orgánica en la fertilidad de los suelos. La materia orgánica proporciona grandes beneficios a los suelos, contribuye a que las partículas de minerales individuales del suelo formen agregados estables, mejorando así la estructura del suelo y facilitando su laboreo, y favorece una gran porosidad, mejorando así su aireación y la penetración del agua. Hablando netamente sobre sus propiedades físicas, produce una estabilidad estructural, color de retención de agua, permeabilidad y cohesión. Sobre sus propiedades biológicas, regula estados de óxido, reduce y favorece el intercambio gaseoso, asegura producción de CO2 y estimula una gran actividad biológica y desarrollo vegetal. La vida en el suelo. La vida en el suelo es el resultado de una salud activa en ella, como producto de diferentes sinergias a veces no visibles. Sin embargo, radica la importancia de entender que esta gran actividad está dada principalmente por organismos vivos como invertebrados y microorganismos en el suelo. En el tiempo, estas actividades involucran la transformación de fuente de energía como la materia orgánica en el suelo y aporte de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por tanto, el suelo es un ente vivo. Entre los principales grupos de invertebrados transformadores de hojarasca se encuentran lombrices de tierra, anélidos, hormigas, los ácaros, ciempiés y termitas, y en menor medida los moluscos, caracoles. Estos organismos trituran los residuos y dispersan los prólegos microbianos. El ciclo del nitrógeno es el proceso por el cual el nitrógeno pasa por uno o varios ecosistemas presentes mediante diversos procesos, tales como la mineralización, la nitrificación, la fijación del nitrógeno y la desnitrificación. Es el proceso por el cual el nitrógeno puro se transforma en amoníaco mediante el uso de bacterias y en algunos casos mediante el uso de hongos. La nitrificación se divide en 3 etapas. En la primera etapa, el nitrógeno se transforma en amonio para que éste pueda ser absorbido por las plantas. En la segunda etapa, el amonio se oxida y se transforma en nitrito. En la última etapa, mediante oxidación, se transforma en nitrato. La fijación del nitrógeno sucede cuando las bacterias fijan el nitrógeno atmosférico en el cuerpo de los seres vivos. La desnitrificación es el proceso por el cual el nitrógeno vuelve a la atmósfera mediante el uso de bacterias anaeróbicas. Un exceso de este proceso puede causar infertilidad en los suelos y llegando incluso a la erosión. El ciclo de carbono. Este ciclo es en el cual el carbono se intercambia entre la pedosfera, y geósfera, hidrosfera y atmósfera de nuestro planeta. El carbono cumple una función vital para nuestro planeta, puesto que está en todos los elementos actualmente y cumple la función de renovación, alimentación, atmósfera. En esta capa es donde se encuentra el carbono en forma de dióxido de carbono. Esto se da porque se junta con el oxígeno de nuestra atmósfera. Océanos. Esta forma parte de la hidrosfera. El carbono acá se encuentra en los sedimentos y también en los organismos marinos. También podemos encontrar el carbono en la materia no viva que está en los océanos. Nosotros los humanos y los animales participamos en este ciclo expulsando dióxido de carbono. Es de esta forma que el carbono regresa a la atmósfera para luego ser absorbida por las plantas y realizar sus funciones de alimentación. Conclusiones. Para concluir tenemos que los suelos son ricos en biodiversidad, puesto que aquí en los suelos habitan microorganismos, animales y por supuesto las raíces de las plantas. Este rol que cumplen estos organismos en los suelos son muy importantes, ya que
ayudan a que el suelo sea rico en nutrientes y a su vez esto beneficia a otros seres vivos, ya que los suelos dan bastante alimento. Las propiedades biológicas de los suelos cumplen un rol muy fundamental en la vida, ya que aquí habitan bastante biodiversidad, como ya lo mencioné antes, y es por eso que mantienen la estabilidad en nuestro planeta, ya que al nosotros alimentarnos mayormente un 95% de los suelos, si no existiría la riqueza que tiene actualmente, no produciría buenos alimentos, por lo tanto llevaría a una desestabilización en todo el planeta, tanto para nosotros los seres humanos como para los seres vivos que habitan nuestro planeta. You said